Soy Miguel Ángel Hernáez, periodista del diario Cantabria.es. Estamos aquí en el estudio de Joaquín Martínez Cano y esta es una nueva edición de Conversaciones con. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu taller, en tu zona de creación de todo el arte, en una nueva edición de Conversaciones con el diario Cantabria. Gracias a vosotros por tenerme en cuenta. Quiero empezar, voy a intentar, aunque tenemos poco tiempo, pero voy a intentar un poco abarcar toda tu trayectoria, pero sí quería empezar, porque tienes exposiciones en todo el mundo, tienes colecciones permanentes en muchísimos museos y en muchísimas zonas de exposición, pero sí que quería empezar, digamos, por tus orígenes, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsó a introducirte en el arte? ¿Qué te conectó en un primer momento con el arte, ¿no? ¿Qué te atrajo de...? Sí, yo creo que por una parte el paisaje, ¿no? Y por otra parte, pues el vacío de cosas, si quieres, que entonces había en mi niñez, ¿no? Si no, tenías que buscarte recursos para entretener el tiempo que no era de estudios o que no era de hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esos fines de semana de holganza en los que dices, pues ¿qué hago? Pues empezabas a enredar haciendo cosas y me dio por dibujar, por pintar, por querer retratar los paisajes de la playa y de la costa y todo esto, o sea, un poco por ahí, ¿no? Venía el asunto. O sea, que eso fue, digamos, tu primer contacto con el mundo artístico fue precisamente eso, ¿no? La El niñez, paisaje, sí. El paisaje que tenía próximo, ¿no? Desde casa veía la mar, veía la playa, era lo que tenía como perspectiva por delante y entonces, pues en un momento determinado, cuando vi que eso se podía dibujar, que se podía plasmar de alguna manera, pues comprarme unas pinturas y ponerme a pintar. Y ha sido tener un hogar, nacer en una villa como Noja, con todos esos paisajes que ahora me comentas, digamos que ha tenido una influencia a la hora de tu forma de ver el arte, a la hora de digamos, de cómo enfocas tú tus creaciones. Sí, yo creo que ha tenido una influencia el tipo de visión y el tipo de ambiente en el que me he movido, vital. Quiero decir que la niñez marca mucho en toda la trayectoria y en toda la forma en que luego adaptas distintos estilos o distintas trayectorias a lo largo de la experiencia y según vas teniendo más conocimiento, ¿no? Pero esos orígenes yo creo que son claves, ¿no? A las cosas últimas que estoy haciendo ahora estoy retrayéndome cada vez más a los orígenes, ¿no? Las piedras que estoy haciendo, las fotografías de paisajes que estoy tratando de dar configuraciones humanas. Es decir, todo eso siempre ha sido un ir y venir desde el entorno del paisaje. Y la parte cultural o la parte artística que he ido conociendo en el mundo, de alguna manera siempre la he ido readaptando o la he tratado de llevar a mi terreno de lo próximo para introducir una cosa en otra, ¿no? Esa era otra pregunta que te quería hacer, la trayectoria que has tenido, porque he estado viendo un poco tu obra, ¿no? Sé que has pasado por una época figurativa, arte urbano, recoger objetos cotidianos del día a día, ¿no? Sí. Todo ese recorrido, ¿cómo surge? Quiero decir, ¿qué te impulsa a pasar de una tendencia a otra, de un objeto a otro? ¿Qué es lo que te llama? Sí, por una parte es esto que te estaba diciendo antes, el que al salir de aquí y volver, siempre alguien que ha vivido aquí la niñez, pero que luego ha tenido que estudiar y trabajar fuera, cada vez que vienes ves las cosas de una manera diferente y las ves según el lugar en el que has estado y según los trabajos que has estado haciendo en otro sitio. Entonces, las etapas de estudio, las etapas de conocer el mundo del arte moderno y en otros estadios diferentes, pues hace que me replantee cosas y uno de los momentos ha sido, por ejemplo, el de hacer un arte totalmente informalista en el que recogía materiales de la playa. Ese recoger materiales de la playa tiene una relación, que es lo que llamé las exposiciones de recieza, que son los despojos que quedan en la playa cuando ahora que la gente anda mucho por la orilla, por el bajamar,
Y entonces lo que trataba de ver un poco es esa parte del expresionismo abstracto traducida a unas labores que aquí se hacían, o que aquí la gente mayor ejecutaba de hacía años, que era ir por la orilla de la mar a coger tablones, a coger redes, a coger objetos que luego le servían para utilizar en la vida ordinaria, ¿no? Entonces, ese riberear o hacer la recieza lo trato de reconvertir en expresionismo abstracto, ¿no? Y entonces un movimiento moderno, un movimiento de la pintura fundamentalmente americana y europea, pues trato de hacerlo con relación a un tipo de actividad o de acción que se ejecutaba aquí de antiguo, ¿no? Sí, es combinar un poco la tradición sí, con las nuevas tendencias, ¿no? Tradición con modernidad, ¿no? Sí, sí. Esto que me estabas comentando me resulta muy interesante, porque hay muchos artistas que a lo mejor se centran solamente en lo que es la pintura sobre lienzo y ya está. Sin embargo, tú, vamos, ya no solamente las piedras que estás trabajando ahora, sino que he estado leyendo que has utilizado todo tipo de materiales, desde cuerdas hasta... Sí. ¿Qué encuentra un artista en esa combinación de materiales? ¿Qué es lo que a ti te fascina de eso? Sí, bueno, la formación incluso desde los inicios no era exactamente de pintor, ¿no? Y yo no venía ni de una tradición de gente que hubiera hecho pintura, ni aquí había una tradición así para haberme fijado y de haberme motivado por eso, ¿no? Sino que me había fijado más por la forma de ver cosas a las que les veía un sentido estético, un valor atractivo, ¿no? Ese coger cosas que te llaman la atención, o ese ver ensamblajes que la gente hacía en los huertos, hacía en sus fincas como cierres o como espantapájaros incluso, ¿no? Era una manera por la que yo veía el arte, no ya como el arte hecho en los museos o como en las galerías, sino como un tipo de arte rústico, primario, que me llamaba la atención. Una de las cosas que yo hice de niño era, hacía el Belén y me hacía las figuras de barro, me las pintaba con pinturas industriales, quiero decir, era un poco decir, lo que entonces se decía, pues si no lo tienes, lo pintas, ¿no? Y entonces la pintura ya fue un estadio en el que descubrí que había unos procesos por los que se podía retratar aquello mejor, unas técnicas más avanzadas, y en las que luego ya me destiné incluso como estudio, que yo al principio no sabía ni que existía la carrera de Bellas Artes, ¿no? Es que estaba viendo los cuadros, ¿no? Que combinas muy bien, mucho fotografía también con el hecho de encontrar las formas, ¿no? Eso me llama mucho la atención, porque mucha gente no, cuando pasea, ¿no? Sobre todo por un paisaje como el de Noja, a lo mejor solamente ve naturaleza, ¿no? Tú vas más allá, ves la figura humana, ¿no? Sí. Sí, eso de alguna manera es algo que ya la gente de antes hacía, ¿no? Las piedras tenían nombres, y tenían nombres a veces de pescadores, o tenían formas que les recordaban animales. Entonces, esa manera de ver, pues es una manera que yo de alguna manera quería recuperar y quería insistir en ella, ¿no? Por otra parte también, si quieres, el trabajo que yo estaba haciendo de docente, de profesor y de profesor de magisterio, pues me llevaba que también como recursos didácticos, pues para hacer trabajar la imaginación, tratar de ver, de tener otra mirada, ¿no? Y por otra parte ser un poco como el hombre de Altamira, ¿no? Claro. De ver cosas en las rocas, de ver cosas en la naturaleza, y no solamente verlas en un modelo clásico o en un papel, ¿no? Eso, ahora que mencionas tú la faceta docente, ¿no? Esa es una parte que me resulta muy interesante. Que además, bueno, lo acabas de mencionar, ¿no? ¿Qué aprende un artista, en tu caso tú como docente, ¿no? De los alumnos y de las nuevas generaciones que van llegando, ¿no? ¿Qué feedback recibes tú de ellos? Sí, recibes la espontaneidad, la manera desenfadada de trabajar, que a veces el artista, por formación, está un poco amanerado o está un poco tecnificado en la hora de trabajar, y sin embargo el que comienza siempre tiene una forma innata, una forma que a veces se repite, que a veces se parece de unos a otros, ¿no? Como es sobre todo en el dibujo de los niños, ¿no? Ese lenguaje universal que, sin haber aprendido, espontáneamente surge muy parecido en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura, ¿no? Porque hay unos recursos, unas formas
innatas de trazar y de mover el trazo y de imaginar las cosas, que pertenecen más a nuestro ADN o a nuestros recursos más íntimos, que no a la formación externa, que luego nos llevará por un camino a veces incluso estereotipado, ¿no? Que es un poco el problema que hoy puede haber con la creatividad, el que a base de tener tanta información visual lo que hace es que hacemos todo lo mismo, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo el referente de fondo, como ver que el mundo siempre tiene, que la humanidad siempre tiene unos recursos en los que fijarse, es los inicios del arte en el niño, ¿no? O sea, porque cuando ya parece que tenemos todo superado, cuando vemos a un niño hacer los primeros trazos y empezar a hacer los primeros monigotes, vemos que esa forma inicial sigue siendo igual ahora que con las nuevas tecnologías que antes, ¿no? Y el problema puede ser que no los hiciera, es decir, que pasemos a las tablas, a las pantallas y queramos prescindir de eso. Aunque queramos prescindir, siempre va a haber un primer momento de enfrentamiento con los primeros trazados, en los que precisamente lo importante es cómo uno se inicia, igual que se inicia en dar los pasos, se inicia en dar los primeros trazos. Esa parte inicial yo creo que es clave y responde a nuestra psicomotricidad, responde a factores más internos que es lo simplemente visual, ¿no? Eso te quería también preguntar, ahora que lo has mencionado tú además, en un mundo como el actual, en el que tenemos las nuevas tecnologías, todos tenemos acceso a imágenes, todos tenemos acceso a muchísima información, todo tiene que ser como muy inmediato, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar el arte, o qué papel puede jugar el arte en esto, ¿no? Hablabas precisamente de esos inicios, ¿no? De cuando no tenemos tanto acceso a eso, cuando somos niños, y cómo eso se traduce, ¿no? en esa espontaneidad. ¿Qué crees que puede, digamos, aportar el arte como contrapeso, ¿no? de ese mundo tan sí, hay un mundo de lo visual, ¿no? que es más potente o que tiene más influencia que ha tenido nunca, ¿no? por la capacidad que tienen los medios de mandar información visual. Y siempre se ha solido decir que una imagen vale más que 1000 palabras y todo esto, ¿no? El problema es que las imágenes no se interpreten, sino que se asuman directamente, se traguen, ¿no? Es claro. Como lo que suele pasar a veces con las visiones la visión de televisión o la visión así estática, en la que el individuo no participa. Es decir, lo importante es utilizar esos medios, pero desde las iniciativas personales, ¿no? Y yo por eso, sobre todo, en estas cosas que estoy haciendo de ver en las rocas y ver en las piedras, algo que ya Leonardo en su tiempo mandaba como ejercicio de imaginación, ¿no? El que sepamos ver en las nubes, en los desconchados, en las humedades. Todo eso, la parte más importante del trabajo que tiene el individuo es la lectura y la reinterpretación de todo eso que ve. Cuando eso se aprende automáticamente, es como cuando antes teníamos que aprendernos la lección de memoria. Si te la aprendes de memoria, no ha pasado nada por tu proceso de abstracción, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos digerir eso y sepamos reinterpretarlo. Entonces, creo que es clave que, de alguna manera, veamos lo que es superficial y lo que es aprender memorística o automáticamente, y lo que es recrear y lo que es reinterpretar, ¿no? Claro. ¿Este es un consejo que le das a los nuevos artistas? Quiero decir, ahora que es toda esta gente que nace, además casi con una tablet en la mano, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le das a estas nuevas generaciones que empiezan a introducirse en el arte? Sí, que utilicen también el tacto, las manos, que los objetos los conozcan desde todas las perspectivas, que los manipulen, que no se queden en una imagen simplemente plana, ¿no? En la que no hay profundidad, porque si una cosa que hablábamos, que solíamos hablar siempre en las clases, hablando de las texturas, por ejemplo, es que la textura tenemos la sospecha de lo que es cuando la vemos en una fotografía, cuando la vemos dibujada, pero solamente la sentimos cuando la tocamos. Es decir, distinguimos entre una textura táctil y una textura gráfica. La gráfica sería la fotografía. Si nosotros vemos una fotografía de esa silla que tiene cuerda o del suelo rugoso, si no hemos experimentado de niños la rugosidad tocándola,
la mera información de la foto no nos dice nada de lo que es aquello. O sea, necesitamos haber experimentado en 3 dimensiones, haber palpado, para luego entender aquello que vemos. Y entonces lo que vemos tiene algún sentido, si no se queda muy en vacío, ¿no? Y ese es la pega o el problema de que puede haber de adelantar demasiado la información visual de pantalla y no haber experimentado, no haber tocado, no haber palpado las cosas, ¿no? Una combinación de sentidos, ¿no? Porque hablamos Claro, de la parte visual, tacto, imagino que también el olor también será importante a la hora, para un artista, ¿no? A la hora de transmitir. El olfato es lo primero. Yo me acuerdo cuando ahora he tenido hace poco un nieto, lo primero que le he enseñado es a salir, porque era lo que más se podía entender, salir al campo y darle olores que había por ahí, de los eucaliptos, de los pinos, de las ortigas, es decir, cosas que te podían entrar de alguna manera y no tenías que decir lo entiendo o no lo entiendo, sino eso entraba y queda ahí, ¿no? Es decir, cosas en las que ir metiendo en nuestra fuentes de información, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando ya. Quería preguntarte que nos contaras un poco en qué estás trabajando ahora, cuáles son tus siguientes proyectos de cara a exposiciones, creaciones. Sí, ahora mismo en lo que estoy trabajando y que ahora mismo ha estado en una feria en Francia y eso, ha sido estas cosas de fotografías de la playa, de la costa, de las rocas dibujadas, ¿no? Tratando de ver figuras. Y estas piedras que tengo por ahí, que es algo que hacía ya de niño, ¿no? Pues fíjate si estamos viendo de adelante a atrás, ¿no? Que pasando etapas. Y de esto espero preparar alguna exposición pronto. Luego tengo un proyecto importante para hacer en Caja Cantabria, que ya han anunciado en el programa de este año, para después del verano. Y seguir por ahí en alguna feria más con este tipo de cosas, ¿no? Sí quería preguntar, ahora que hablamos de las obras, me surge una pregunta. El artista, es una pregunta igual un poco absurda, pero el artista tiene que trabajar con lo que conoce. No me refiero a lo que conoce, a lo que ve, sino a lo que realmente conoce de haberlo vivido durante años, ¿no? En tu caso, por ejemplo, pues Noja, ¿no? Toda la costa de Noja que hablábamos antes, ¿no? De los paisajes y eso tiene que ser, entiendo, una parte fundamental para el artista. Sí, para mí es importante. Cuando estuve en Santander, una exposición que hice en Santander se llamaba Recieza Portuaria, porque era una pintura que hacía a partir de la visión que tenía por el muelle, paseando en la ciudad y yendo por el muelle de la frontera entre el mar y los barcos y todo esto, ¿no? Entonces, quiero decir, me motiva siempre lo más inmediato que estoy viviendo, ¿no? El tema de los ensamblajes pues ha tenido también mucho que ver con mi docencia, ¿no? Con el que tenía que hablar a los alumnos de recursos para cómo hacer trabajos con los niños y demás. Y entonces, quiero decir, algo que te preocupa o en lo que estás viviendo de inmediato es lo que te marca más, independientemente de que luego vayas a ferias, de que vayas a ver cosas que se están haciendo en exposiciones, que están haciendo en otros estudios y te interese, ¿no? Normalmente mi desarrollo a lo largo de etapas y todo eso tiene mucho que ver con las cosas que yo he visto hacer a otros, con las cosas que he visto fuera, no ensimismarme y meterme solo en mi mundo y solo con mis cosas, sino al contrario, tratar de ver, pues me apetece o me interesa lo que está haciendo fulanito en tal sitio y voy a ver cómo yo leo eso y cómo de alguna manera interpreto esos intereses de otra forma, ¿no? Y adaptarlo un poco a tu propia forma de trabajar, sí, ¿no? Eso. Sin mucho esfuerzo uno lo lleva a su terreno, pero es importante, sí, meter elementos nuevos, ¿no? El uso de materiales diferentes en distintas etapas, yo creo que en buena medida ha sido por eso. En una, por la propuesta docente de que tienes que investigar, tienes que proponer cosas nuevas para otros, y por otra parte, el que es un reto el trabajar con otro material que te va a crear otros problemas y te va a dar otros resultados. No es lo mismo que trabajes cuando he trabajado cartón pluma, que cuando he trabajado con piedras, que cuando he trabajado con madera, cuando he trabajado con pintura acrílica, con acuarelas. Es decir, cada técnica te plantea una aventura, ¿no? Y esa aventura o ese interés tanto por materiales como por intenciones, yo creo que es lo que al final da una obra que tiene sentido, ¿no? Pues Joaquín Martínez Cano, muchísimas gracias por
por recibirnos aquí en tu estudio, en tu lugar de trabajo, por este rato que hemos estado aquí en Conversaciones con, y muchísimas gracias por tu obra también. Muchas gracias a vosotros por tener interés por mi trabajo y por mi obra y por este buen rato que hemos pasado aquí.